Hola, bienvenidos a Rolón Studios. Bien, hoy día aprenderemos a crear texto en trazado circular. Bien, el caso que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo. Vamos a agregar el texto alrededor de este trazado o de los objetos circulares, como pueden ver, ¿no? Bien, para esto vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos acá, archivo nuevo. Vamos a hacer una hoja 4. Le damos clic en una 4 en RGB a 300 píxeles por pulgada. Y en primer lugar, vamos a agregar un círculo. Voy a agregar un círculo. Vamos a sacar la herramienta Elixir. Tecla Shift para que sea esto de manera proporcional. Voy a seleccionar este objeto. Y le vamos a colocar algo de 100 milímetros, ¿no? Algo de 100 milímetros por acá para que sea... Ahí está. Muy bien, una vez que tengo esto, tengo mi círculo, vamos a agregar un texto, pero el texto esta vez va a ser texto, herramienta texto en trazados. Ya saben, seleccionen y me deben salir más opciones acá. Agarramos acá, le dice herramienta texto en trazado, hago un clic y selecciono el trazado y como pueden ver, el texto se adhiere a lo que es la línea que tiene como línea base ahí, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar acá la línea de texto, le vamos a poner un impact y le vamos a colocar un texto más grande, más o menos algo de 38 por ahí, y le vamos a colocar que diga, por ejemplo, en mayúsculas, que diga asociación de mototaxistas, por ejemplo. No puede ser eso, ¿no? Muy bien, una vez que he seleccionado, pues vamos a cambiar esto. Le vamos a poner un color acá, le voy a poner un color, por ejemplo, rojo para diferenciarlo. Muy bien, a la hora que vamos a seleccionarlo, como pueden ver, me aparece en la flechita blanca, puedo seleccionar, me aparecen dos líneas acá, que es para poder ubicar, darle el espacio. Por ejemplo, ahí lo estoy colocando a la mitad. Y de acá, el otro es para desplazarlo, ¿no? Entonces le vamos a colocar, quiero que esté más o menos como pueden darse cuenta, voy a acercarme un poco más. Para que esté casi en el centro, ¿no? Esta es la línea que coloca por el centro y esta es la línea que yo lo puedo desplazar, ¿no? Entonces más o menos esto me da una guía para ver que lo estoy colocando a la mitad del círculo, ¿no? Muy bien, ya tengo la parte superior, como pueden ver, pero necesito ahora la parte de abajo. Entonces para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a flechita negra, voy a seleccionar este que está acá y voy a hacer una copia presionando teclal y arrastro. Muy bien, ya tengo la copia. Voy a cambiar acá el texto a otro color. Vamos a seleccionar esto nuevamente y le voy a colocar, por ejemplo, un color negro. Y ya está. Entonces, acá le vamos a colocar le vamos a cambiar el texto. Seleccionamos otra vez y le vamos a poner acá cualquier nombre, ¿no? Andrés, por ejemplo, Abelino, ¿no? Cáceres, supongamos. A ver, Abelino Cáceres, de repente SAC. Ya está, listo, ¿no? Pero necesito que este texto ahora esté para la parte de abajo, o sea, que esté para la parte de abajo. Como pueden ver, esta es la parte superior, ahora necesito que esté para abajo. Bien, para esto voy a seleccionar el objeto, nos vamos a texto, vamos a opciones de texto en trazado acá, opciones de texto en trazado, y acá voy a marcar previsualizar y voy a marcar aquí lo que es voltear. Voy a dar clic acá en voltear y como pueden ver ya está eh, de manera inversa, pero está dentro del círculo. Necesito que esté fuera. Entonces vamos acá a alinear con el trazado, acá está en línea base y le damos ascendente. Y como pueden ver, ahora sí, ascendente ya está fuera. Entonces le damos un clic en OK y ahí está. Pero acá hay una situación que debemos ajustar. Si se dan cuenta, y si yo selecciono en la parte de arriba, el texto está alineado a la línea base del círculo. Como pueden ver, está justo ahí. Pero si hacemos acá, a ver, voy a acercarme un poquito más. Como pueden ver, está en la línea, ¿lo ven? Y acá, en el caso de el de abajo, hay una distancia. Entonces hay que juntarlo, ¿no? Entonces hay que unirlo. Voy a seleccionar este texto nuevamente. Y lo que va a pasar aquí, me voy a la herramienta carácter. Y acá en la herramienta carácter voy a encontrar acá uno que dice definir desplazamiento vertical. Entonces aquí nosotros le podemos alejar o le podemos acercar. En este caso lo voy a acercar un poquito para que esté igual que el anterior. Vamos a ver si nos acercamos. Creo que está un poco, creo que ahí creo que es, ¿no? Entonces una vez que tengo esto,
Ya está. Lo que pasaría aquí ahora es lo mismo. Voy a seleccionar las flechitas para poder desplazarlo. Vamos a seleccionar esto y poder desplazar el texto y que encaje, ¿no? Más o menos algo por ahí. Podría ser algo por ahí. Ahí está. Ahora voy a seleccionar este objeto. Lo vamos a colocar de tal manera que encaje aquí. Pero si no, simplemente selecciono los dos y los alineo, ¿no? Vamos a alinear de manera, centrar de manera horizontal y centrar también de manera vertical. Ya, ahí está. Quedaría de la siguiente manera. Ahí estaría totalmente centrado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar círculos. Voy a colocar un círculo en el centro. Vamos a colocar un círculo acá. También igual lo voy a centrar. Selecciono todo y le damos centrar horizontal y centrar vertical. Ahí quedaría totalmente centrado. Le voy a cambiar un color y ya está. Y tendría el círculo del centro. Voy a hacer una copia de esto y de acá le voy a hacer un poco más grande. Un poquito más grande porque va a ir atrás. Igual, vamos a organizar esto detrás. Vamos a enviarlo detrás y le vamos a cambiar de color. Ahí está, un color celeste para que se vea. Y también igual voy a seleccionar todo esto y lo vamos a alinear centrado vertical y centrado horizontal. Y tendría ese de ahí. Ahora vamos a agregar un loguito. Vamos acá, símbolo de Tiki, y me desplazo hasta donde están los logos. Por acá voy a elegir un logo, cualquiera que sea. Voy a elegir este símbolo y lo voy a escalar un poquito y lo vamos a colocar acá en el centro. Entonces, como pueden ver, de esta manera se crean los textos trazados de manera circulares, ¿no? No olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like al video, que me va a dar mucho para seguir continuando haciendo estos contenidos. Por el momento les dejo con este contenido y nos vemos la próxima. Muchas gracias.